Es domingo por la mañana. Deberías estar dando vueltas en la cama como una estrella de mar, pero no. Estás aquí, sentada en el salón de tu amiga. Tiesa como un avestruz, porque ella no tiene el día para visitas. Está completamente absorbida por una de las rabietas de su hijo de 2 años. Tú buscas la manera de ayudar. Coges un libro infantil de la estantería y empiezas a leer en alto la historia de una rana que busca desesperadamente su dedal de plata durante toda una semana. No sabes muy bien en qué contexto una rana iba a necesitar un dedal, pero supones que los anfibios tienen problemas que, pues tú desconoces. En 1 minuto consigues que el niño deje de llorar. Por fin tus clases de teatro dan algún fruto. Ahora se ha quedado hechizado mirando una ilustración y acerca 2 deditos hacia la página. ¿Qué? ¿Está intentando hacer zoom? Él también busca desesperadamente ese dedal. Su madre se ríe y dice: ¡ay, es que el niño se piensa que funciona igual que la tablet! Es un paquete. El niño corre hacia la puerta con los brazos en alto gritando «mío, mío, mío, mío», pero alguien aparece de la nada y se adelanta para abrir. Es su hermana mayor, de 13 años, que lleva toda la mañana encerrada en el cuarto. La adolescente abre el paquete con la precisión de una maestra ancestral de papiroflexia y saca una cámara analógica de color azul metálico. La madre, tu amiga, dice que por lo visto la quiere para una excursión que va a hacer a Cercedilla, que se la pidió de premio por las buenas notas y toda la razón, porque vaya notazas. Es una genia la niña. Una cámara analógica, no una tablet, no un móvil, una cámara analógica. Mientras ves a tu amiga enseñando a la pequeña genia a poner el carrete que venía en el paquete, te acuerdas de cuando te fundiste 10 carretes haciéndote fotos con tu amiga en el viaje de fin de curso a París. Las fotos movidas, desenfocadas, llenas de dedos. A tu amiga se le ocurre que ¿por qué no os hacéis una foto con la analógica, como en los viejos tiempos? Y mientras posas con una sonrisa medio disociada, piensas en el niño usando el libro como si fuera una tablet y en la preadolescente feliz con su analógica del siglo pasado, y empiezas a sospechar que te has quedado fuera, que igual sabes más de los anfibios que de la generación a la que pertenecen los hijos de tu amiga. España por entregas, un podcast de Vanity Fair y Amazon con Juan Sanguino, que celebra los 15 años de Amazon en España y repasa cómo hemos cambiado juntos en este tiempo. Reese, Ohio, Aura 1000, Goat, Cooked. Tranquila, no me está dando un parraque. Son palabras de la generación alfa. Si como yo naciste en el siglo pasado, es posible que no hayas entendido nada. Pues bien, en anteriores entregas hemos repasado cómo hemos cambiado en los últimos 15 años, desde que llegó Amazon a España. En estos 15 años ha habido influencers, música, una pandemia mundial, y mientras todo esto ocurría, también había gente nueva naciendo, claro. Así que hoy vamos a acercarnos a estos desconocidos que todos tenemos en nuestras vidas. Son esos primos pequeños que no paran de ver vídeos de youtubers que podrían ir a su clase. Esos alumnos tuyos que se pasaron un mes entero diciendo «bombardiro cocodrilo». O ese hijo de tu amiga al que le aterra coger una llamada de teléfono, pero le flipa ver cabezas saliendo de retretes. Ya lo sé. Pero bueno, no te preocupes, entenderás todo al final del episodio. O bueno, probablemente no entiendas nada, yo tampoco lo entiendo, pero al menos sabrás más o menos de lo que estamos hablando. En 2011, Amazon aterriza en este trozo de tierra con forma de piel de toro que es España, y mientras tanto los primeros bebés de la generación alfa llevaban solo 1 año en este mundo. ¿Pero por qué alfa? Pues porque se acabaron las letras y ya está. Sí, así de simple. El escritor Douglas Coupland fue el primero en bautizar a la generación posterior a la de los baby boomers como generación X por su difícil clasificación, según él. A la siguiente la llamaron generación Y por comodidad. Pero, como es una generación adicta a complicarse, la apodaron de otra forma. Son los millennials. Con la generación Z se nos acabó el alfabeto. El investigador australiano Mark McCrindle decidió que había que empezar otro.
En 2011 empezábamos a comprar nuestros primeros iPads y smartphones. Estábamos fascinados con las pantallas, que además se podían tocar. Y no parábamos de hacer fotos porque ahora podíamos enviarlas a nuestros amigos ilimitadamente por WhatsApp. Ya no las teníamos que mandar por mail. ¿Os acordáis de esto? Asunto, viaje a Salou. Pero parad un momento. Nosotros venimos de jugar horas y horas con una serpiente atrapada en el recuadro de 1,5 pulgadas de nuestro 3310. En esas mismas casas, en las que los millennials flipábamos con cada nueva pantalla, los alfa han interiorizado la lógica de la interacción táctil sin darse cuenta. Nacieron rodeados de pantallas. Es la primera generación que vive con la misma naturalidad ponerse a jugar a la pelota que pedirle a Alexa que reproduzca Baby Shark. Aquellos niños empezaron a hablar y caminar y cada gesto, cada mueca que hacían, estaban documentados. Había más horas de vídeos suyas que de Carlos Arguiñano picando perejil y contando chistes. Joder, qué mayor soy, de verdad. En fin, los padres tampoco eran plenamente conscientes de que sus hijos estaban desarrollando una huella digital antes que desarrollando unos dientes. Pero ellos ya posaban con sus primeros manguitos con la misma naturalidad que Kendall Jenner. Y muchos niños empezaron a quedarse hipnotizados frente a sus dispositivos viendo el canal Ryan Toys Review, un youtuber de 3 años. No te estoy contando el inicio de la trama de un libro de ciencia ficción, sino la historia real que empieza en Texas, en 2015, con un vídeo viral de Ryan abriendo una caja llena de juguetes de la película Cars. Así fue como los niños más pequeños acabaron teniendo su propio El Rubius, porque nunca se es demasiado joven para tener referentes. Y desde 2018, este niño fue el youtuber con más ganancias anuales en el mundo entero, durante 3 años seguidos. En España tenemos desde 2015 la versión nacional de Ryan, en forma de 2 hermanas catalanas llamadas Giselle y Claudia, más conocidas por su nombre artístico, Las Ratitas. Ellas abrieron su canal con 4 y 7 años y muchas niñas de la generación alfa han crecido viéndolas decorando galletas, probando juguetes y maquillándose. Esta generación vivía en su inocente paraíso de estrellas infantiles de YouTube, completamente ajena a las cosas que revolucionaban España, los rescates financieros, el 15M o la llegada al trono de Felipe VI. Parecía que sus infancias se iban a desarrollar de manera bastante parecida a las nuestras hasta que llegó la pandemia. Los más pequeños tuvieron que seguir yendo al colegio, solo que tenían que hacerlo dentro de casa. La clase de mates se transformó en una cuadrícula de caras e iniciales, las de esos compañeros que no ponían la cámara. Y a los profesores les tocó vivir situaciones bastante surrealistas, como la que nos ha contado una de las lectoras de Vanity Fair. Vale, yo doy clases de primaria. Algunos compañeros creaban presentaciones y compartían pantalla, o otros pedían su propia pizarra y la ponían en el salón de su casa para dar clase. Pero claro, es que yo soy profesora de educación física de niños de 10 años. Así que nada, me tocó ponerme creativa. Amplié muchísimo la parte teórica y luego, pues también me grababa a mí misma haciendo retos. Por ejemplo, encestar el papel higiénico en la papelera para trabajar la puntería. Y les pedía a ellos que se grabaran y que me los pasaran para así valorar esos vídeos, claro. Los estudiantes alfa se perdieron durante unos interminables meses la vida de pasillos, de notitas en clase o de escuchar música en el recreo. Pero de la adversidad siempre surgen las mejores formas de entretenernos. En pandemia, la generación alfa hizo de TikTok un refugio y su mayor canal de expresión y encuentro. Para ellos, TikTok no es solo un lugar donde entretenerse, es su ventana al mundo. Mis alumnos de 10 años se enteran absolutamente de todo. Yo me enteré por ellos, por ejemplo, de lo del estallido de la guerra de Ucrania. Bueno, y luego de cosas menos serias, pues yo qué sé, que si Millie Bobby Brown había adoptado un niño o Nicky Nicole tenía nuevo novio, cosas así, ¿sabes? Pero ellos es que si no se enteran que eso lo dice su abuela, pues lo ven en Facebook o a lo mejor en el titular de Instagram del móvil de su madre o el TikTok de su hermano. Bueno, yo intento un poco seguir su ritmo para poder profundizar con ellos y contextualizar, que yo creo que es un poco lo que les falta, porque información tienen de sobra.
Los alfa consumen cada vez más microcontenidos. Ellos son expertos en abarcar un vídeo tras otro de temáticas radicalmente diferentes y sin contexto. Sus feeds están dominados por publicaciones rápidas y ruidosas. Una lectora de Vanity Fair nos cuenta los efectos que ya está viendo en sus hijos. He intentado como conseguir un poco de control parental y hacer que funcione, pero es que es totalmente imposible. Para mí es un esfuerzo, ¿no? Intentar filtrar y que le llegue algo con fondo, que fomente la empatía, el feminismo, la autoestima, pero es que es dificilísimo filtrarlo lo que le llega. Se autorreproducen solos, van cambiando y saltando de temas. Es tremendo. Y luego además llega el momento de apagar y hola, apocalipsis. Pasa de estar totalmente abducida ahí como un zombie a de repente ya cero paciencia, súper irascible y la frustración es inmediata. Eso cuando lo apaga, porque también luego empieza 5 minutos más, un momentito más, ¿no? Y te toca una batalla constante para que apague ya la pantalla que sea, ¿no? Yo, la verdad es que después del berrinche siempre acabo con un dilema mental, ¿no? En plan, ¿qué hago? ¿Le quito las pantallas y la crío en una burbuja totalmente desconectada de la realidad cultural del mundo de hoy? ¿O se las sigo dejando y sufrimos cada vez que toca pagar esta resaca digital? Eso también es un tema. Ya hay datos y estudios sobre su forma de consumir que muestran que la mayoría de las veces ni siquiera terminan de ver los vídeos. Incluso aunque duren 1 o 2 minutos. O los ponen a 2x hasta que algo atrapa realmente su atención. De hecho, se ha empezado a extender entre ellos el consumo de películas y series a doble velocidad. ¿Va a conllevar esto riesgos en su capacidad de atención y concentración o estamos exagerando? Porque otras generaciones nos hemos criado merendando todas las tardes con Emma García o viendo Rebelde Way. Y no sé si a lo mejor ver aquello, incluso aunque fuese a velocidad normal, no nos hizo tan bien polvo el cerebro. Según datos de 2025, el 44% de los menores de 14 años dedican más de 2 horas al día al uso de pantallas. Y se observa un mayor porcentaje de tiempo en las pantallas en los hogares con rentas más bajas. Como siempre, las clases altas se las apañan mejor para salirse de las ataduras de su tiempo. Cuando por fin la pandemia lo permitió, la generación alfa volvió a las aulas. Y a algunos les tocó justo en el cambio al instituto. Todo estupendo, salvo por un pequeño detalle que les cubría media cara: las mascarillas. Nos lo cuenta una jovencísima lectora de Vanity Fair. Pues tuvimos que, de repente, conocer a un montonazo de gente conociendo la mitad de ellos, o sea, sin verles la cara, sin ver las expresiones, ¿no? Y tener que de repente hacer amigos sin saber prácticamente cómo eran sus caras. Yo tengo alguna amiga que llegué a conocer en ese momento de mascarilla y que hoy en día, incluso a veces cuando la veo, porque no es alguien a quien vea muy a menudo, pero casi me sorprendo un poco de decir, ostras, sigo teniendo un poco en mi mente una imagen de ti, de cómo me había imaginado yo tu cara antes de verte sin mascarilla. Nosotros veníamos del Baby You Are Born This Way y de la sensación de que no solo estaba bien ser tú misma, sino mostrarlo al mundo. Pero hay señales que nos hacen pensar en cierta timidez alfa. Es lo que le vas a dar a cualquier persona, le das tu Instagram y así es como te va a conocer. Sentimos eso, que nos da vergüenza mostrarnos tal y como somos y acabamos despersonalizando por completo nuestra cuenta, que tendría que ser pues como una carta de presentación para que el resto nos conozca, y acaba siendo como una página en blanco donde la gente no sube nada por vergüenza o por miedo a lo que la gente vaya a opinar de ellos. Vamos, que no tener feed es muy alfa, pero la aparición de la mensajería instantánea, de las redes sociales y de las videollamadas ha transformado la comunicación entre los más jóvenes, que han ido generando su sistema de jerarquías. A cualquier alfa, la idea de responder a una llamada normal y corriente le resulta tan terrorífica como a Drew Barrymore en Scream. Sin embargo, pueden hacer videollamadas de horas con sus mejores amigos. El uso de WhatsApp es su principal vía de comunicación. En cambio, si no tienen mucha relación con alguien o le acaban de conocer, le mensajean por Instagram. Esta forma de personalizar cada vía de comunicación refleja cómo lo digital es simplemente una extensión más de la vida. Con el gaming, muchos adolescentes empezaron a reunirse con amigos en espacios virtuales. Pasaban la tarde viendo a otros jugar en Twitch y se enganchaban a la Kings League. La Kings League es una competición de fútbol 7 creada por Ibai y Piqué, donde algunos jugadores son futbolistas, que hasta ahí todo normal,
pero otros jugadores son streamers, siguiendo también reglas profesionales. Después llegaron los directos de TikTok, donde quedaban en plena pandemia. Esta forma de encuentro llegó para quedarse. Es más, aparecieron multitud de plataformas. TikTok lo conocemos, o al menos nos suena más o menos, a todas las generaciones. Roblox igual no tanto. Aquí una lectora que lo conoce de primera mano. Roblox es como una red social donde te creas tus propios videojuegos a la vez que interactúas con otros usuarios. También está Habbo, una comunidad online con estética retro-pixel art. Es como una red social donde puedes crear avatares personalizados, construir salas, jugar e interactuar con las personas de todo el mundo. Pero es que además, Fortnite o Minecraft se convirtieron en auténticas plazas digitales, donde los adolescentes quedaban para jugar. Entre 2014 y 2017 se engancharon a Source Filmmaker, que es un software gratuito de animación que les permitía hacer sus propios vídeos. También descubrieron Garry's Mod, un videojuego donde se dedicaban a construir universos y manipular personajes. No les importaba demasiado que los contenidos no tuvieran mucha lógica. Podían pasar la tarde viendo a dos personajes famosos de un videojuego discutiendo durante 10 minutos por quién se había comido un bocadillo. Pero es curioso observar cómo el centro de muchos de estos juegos es explorar o construir. El interés de los alfa por experiencias o herramientas de construcción ha aumentado un 7% desde 2021. Quizás a los jóvenes ahora les interesa más construir cosas que destruirlas. Este cambio de paradigma nos habla de un cambio generacional también. ¿El próximo Woodstock será acaso virtual? Los alfa se han criado en un contexto de estímulo permanente. Un horror vacui donde ya casi no se puede ni distinguir cuándo acaba un fenómeno viral y cuándo empieza el siguiente. Han conectado con ese humor surrealista y caótico que vivía un pico a finales de los 2000, con el YouTube Poop, con los creepypasta, Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog, esos protagonistas de un sinfín de leyendas de terror nacidas en Internet. Y dejándonos llevar por esa corriente del absurdo, llegamos a 2023. Llegamos a un vídeo de 11 segundos hecho con Source Filmmaker, en el que una cabeza humana sale de un retrete con una banda sonora indefinible. Era un remix de un temazo que todos hemos bailado, Give It To Me, de Timbaland, con la canción Dom Dom Yes Yes, popularizada por un tiktoker turco que se hizo famoso, y se hizo rico también, bailando al ritmo de la canción con su barriga. Esto se llamó Skibidi Toilet, y la cosa no paró ahí. El creador siguió haciendo vídeos en los que los retretes con cabezas humanas intentaban destruir el mundo. En total se hicieron 79 episodios absolutamente adictivos y el fenómeno ha sido tal que Michael Bay, el productor y director de películas como Armageddon o Transformers, hará una serie y una película del Skibidi Toilet. En las redes empezó a expandirse la expresión brain rot. Se refería a esa sensación del cerebro pudriéndose dentro del cráneo después de consumir horas y horas y horas de contenidos absurdos. Como esos vídeos en los que la cabeza de Dwayne Johnson, alias The Rock, recorría Internet rimando frases aleatorias como tralalero, tralala y smerdo puren el aldilá, una frase de escatológica traducción. De aquí acabó naciendo la tendencia del brain rot italiano. El 29 de septiembre de 2024, alguien subió a su cuenta una imagen hecha por IA de un tiburón con zapatillas y un audio en italiano. Era tralalero tralala, el primer personaje de Brain Rot. La llegada de la IA había puesto la creación de imágenes y voces al alcance de casi cualquiera con acceso a Internet. Y, por lo tanto, otros usuarios no dudaron en crear sus propios personajes. Los vídeos contenían estereotipos italianos y en 2025 el fenómeno adquirió una notoriedad en Italia, pero se expandió rápidamente al resto del mundo. Cientos de miles de usuarios se pusieron a crear sus propios personajes sin una directiva clara, sin una política de derechos de autor. Era una obra colectiva. Los protagonistas eran Bombardiro Cocodrilo, un cocodrilo fusionado con un avión bombardero, que era enemigo de Tralalero. Y luego estaba Ballerina Capuchina, que era una bailarina con una taza de capuchino en la cabeza. O Tung 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 Saur, una figura humanoide
de madera. Si os metéis en Amazon y ponéis el nombre de cualquiera de estos personajes, encontraréis figuras articuladas, peluches y miniaturas. Las reseñas de los clientes muestran una gran satisfacción. Parece que el peluche de Tralalero Tralala es resistente a las manos infantiles y tiene muy buena calidad y buen tamaño. Todo el mundo contento. Hay hasta una compañía haciendo una gira mundial de un musical. A muchos les sorprende que todo Internet actúe como si fueran personajes de un universo legendario. Pero bueno, al final son criaturas híbridas, como lo eran el Minotauro, mitad toro y mitad hombre, o la Esfinge, mezcla de mujer, león y ave, o Quetzalcóatl, una serpiente emplumada. La diferencia es que aquellas figuras legendarias buscaban darle sentido al mundo. Y ahora necesitamos comprender, quizá, su falta de sentido. En los años 20 del siglo pasado, el surrealismo surgió como una clara respuesta al horror de la Primera Guerra Mundial. Quizá no sea descabellado pensar que esta generación está encontrando en este absurdo extremo su particular surrealismo, una forma de expresar el momento de quiebra del mundo que les vio nacer, y que parece no prometerles un futuro demasiado cierto. ¡Oh, qué alivio! Después de tanto rigatón y macarrón necesitaba decir algo un poquito profundo. Movimientos culturales como el brain rot siguen siendo un manifiesto espontáneo, colectivo y democrático. Ninguna empresa podría haber salido con algo así. Ningún despacho habría aprobado una campaña tan extrema. A ningún departamento de marketing se le habría ocurrido todo esto. Precisamente gracias a ello, el brain rot ha tenido más alcance y más impacto que cualquier campaña organizada. Al igual que ocurre con el imaginario de los memes, el brain rot es un movimiento cultural del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y si alguien ha intentado fuertemente acercarse al pueblo este año, ha sido el Papa León XIV. Concretamente poniendo las dos palmas hacia arriba, con una manita más alta que la otra, subiéndolas y bajándolas de manera alternativa y... Bueno, para los despistados, lo que estaba haciendo el Papa es el 6-7. El 6-7 es otro de esos virales cuyo origen no está del todo claro. Empezó a circular cuando Taylor Kinney, un estadounidense que jugaba al baloncesto en el instituto, subió un vídeo a TikTok haciendo el famoso gesto con las manos y usando la expresión 6-7 para calificar una bebida. Luego, otros aficionados al baloncesto usaron la canción Dude Dude 6-7 del rapero estadounidense Skrilla para decir que el jugador de la NBA, LaMelo Ball, se movía con la agilidad de alguien más pequeño cuando medía 6 pies y 7 pulgadas. También se ha relacionado con el código policial estadounidense para comunicar una defunción, que es 1067. Mira, no sé. Lo importante es que ahora los alfas lo usan para decirle a su abuelo que el cocido le ha salido regulero. O decirle a su padre que no saben qué van a hacer el sábado. Lo usan para todo. Creo que no nos queda más remedio que abrazar el sinsentido. Hasta aquí hemos llegado. Después de este rato haciendo un recorrido por los últimos 15 años de la generación alfa, es decir, la totalidad de su vida, nos hemos encontrado con el tope del presente. Y ahora todo quedaría redondo si empezáramos a sacar conclusiones, pero hay varios problemas. Uno, que ninguna generación es un departamento estanco. De hecho, no existen como tal. Hablar de generaciones es útil para entender los cambios, pero si nos ponemos exquisitos, los últimos Z tienen más que ver con los primeros alfa que estos con sus hermanos pequeños. Y esto nos lleva al segundo problema. Ningún alfa ha cumplido la mayoría de edad todavía. Los más mayores siguen en el instituto y los pequeños están en la guardería. ¿A qué nos agarramos para entenderles entonces? No pasa nada, porque podemos hacer lo que más nos gusta: especular y hablar de tendencias. En este podcast ya hemos mencionado varias veces la democratización del acceso a los contenidos que ha tenido lugar durante los últimos 15 años. Pero aún no hemos mencionado a ese gran dios sobre el que todo el mundo habla, pero que nadie entiende demasiado bien: el algoritmo. Antes era un poquito más fácil saber quién decidía lo que aparecía en televisión.
Entendíamos que había cadenas, que había grupos de comunicación, con sus respectivos consejos de administración y sus redacciones. Pero los alfa han crecido con todo tipo de anuncios y contenidos saltándoles a las manos en forma de vídeo de TikTok y de contenidos sugeridos. Es la generación que menos tiene que esforzarse para decidir qué ver, qué escuchar o qué comprar, porque el algoritmo les trae recomendaciones adaptadas a sus intereses y también les trae grandes descubrimientos. Más que navegar por la red, como hacíamos nosotros, lo que hacen ellos se parece a un día, cuando era casi un bebé, me tiré a un río y llevo desde entonces flotando a merced de la corriente. Nosotros crecimos con la Encarta y Google en la mano. La generación alfa tiene la inteligencia artificial. Por el camino se pierden pasos intermedios y desvíos, como cuando estabas buscando información sobre las funciones del pelo de los mamíferos para un trabajo del instituto y de repente acababas atrapada en un blog sobre los beneficios del champú para caballos en humanos. Esos errores te quitaban tiempo, pero te aportaban un pelo mucho más sedoso y, sobre todo, hacían trabajar más a tu cerebro. A ellos, su particular Encarta les responde, mantienen conversaciones, les dan ánimos con los deberes, les ayuda a afinar el texto, les pregunta qué más necesitan. Ellos no usan la tecnología, dialogan con ella. En cualquier momento les puedes ver riendo con los chistes que les está contando la voz de una IA desde su móvil o armando con ella la mejor estrategia para superar su primera ruptura, que es además la peor de todas. Tal vez por eso es la generación menos paranoica con la temida rebelión de las máquinas. Aunque seguro que la mayoría nos hemos sorprendido así una noche tonta pidiéndole consejo a la IA para redecorar el salón. O enganchados después de horas de scrolling a algún fenómeno que en principio estaba pensado para la generación alfa, como las guerreras K-pop. En 2025 salió esta película de animación que ha sido y sigue siendo todo un fenómeno. Las protagonistas son un grupo pop de chicas que cuando bajan del escenario se dedican a cazar demonios. Y lo más sorprendente de la película no es la capacidad para el pluriempleo de sus protagonistas. Lo más sorprendente son sus canciones. Las guerreras de K-pop son todo un fenómeno mundial entre los jóvenes, pero no es fácil ser un idol. Según contamos en Vanity Fair, Jae, la estrella de la cinta y de la música surcoreana, tuvo que pelear duro para llegar donde hoy está, porque solo unos pocos tocan el cielo y pueden formar parte de bandas como Super Junior, BTS o Girls' Generation. Jae no lo consiguió, pero se hizo un hueco como compositora para grupos de K-pop hasta cumplir su gran sueño, alzarse nada menos que con un Oscar a Mejor Canción Original en la última entrega de las Estatuillas Doradas. Pero el galardón de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas es mucho menos importante que haber conquistado hasta la demencia a miles de niñas y adolescentes en todo el mundo. Y eso incluye a las hijas pequeñas de las lectoras de Vanity Fair. Es que me sé todos los bailes, he escuchado todas las canciones y es que mi favorita es Lumi. Me sé todas las coreografías y fui a parques de atracciones para ver a la K-pop cantar y bailar. Y era en un espectáculo de parques de atracciones. Y luego espero que todos habráis visto la peli. Adiós. ¡Ay, qué mona! A ver, la película es estadounidense, pero se inspira en el fenómeno del pop coreano, más conocido como K-pop, que ha trascendido Corea para arrasar en todo el mundo, con canciones súper pegadizas y una estética hiper cuidada en cada detalle. Las coreos, los vídeos, la ropa y hasta la piel de los integrantes. Y uno de los máximos ejemplos de que la generación alfa crece con referentes globales de orígenes cada vez más fronterizos y desdibujados son las Katseye. El grupo nació en 2023 en Dream Academy, que es un reality show internacional que tenía detrás a Universal Music y a HYBE, el gigante del K-pop artífice del éxito de grupos como BTS. Mel C, la deportista de las Spice Girls, las presentó en su concierto en el Exhibition White City, ella en chándal y haciendo gala de su típico estilo noventero. Fue un pase de relevos oficial en el mundo de las girl bands, donde antes estaban las Spice Girls, hoy están las Katseye, que son la evolución natural de los supergrupos femeninos, de lo local a lo global, con diferentes nacionalidades, rasgos y culturas, mezclados en un gran crisol en nombre
del pop. Y a pesar de estos ejemplos de diversidad y convivencia, los niños están expuestos a las redes desde muy pequeños y surgen nuevos desafíos como hacer frente al ciberacoso o a la presión estética. Nunca ha sido tan fácil como ahora saber lo que se lleva y compararse con los demás. Pero al mismo tiempo se apunta que los alfas son la generación más cuidada hasta la fecha, porque sus padres, los millennials, han cambiado radicalmente la forma de educar a sus hijos. Y ahora se les escucha más, tanto que también participan en las decisiones del hogar. El 97% de los niños aseguran que tienen cierta influencia en la compra de ropa y accesorios, aunque en algunos sectores los padres aseguran que tienen mucha menos influencia. Y los niños pueden sobreestimar su influencia al confundir la capacidad de opinar con la de decidir. Sus padres les compran libros para aprender a identificar sus emociones, para ponerles nombre. Les han educado para que expresen lo que sienten y lo que quieren. Así que ellos tranquilamente participan en el momento de llenar la cesta de Amazon, aunque sean sus padres los que tomen la decisión final. La Fundación FAD Juventud y Amazon acaban de publicar el estudio Consumo Online en Familia, que confirma que las familias españolas supervisan las actividades de compra de sus hijos. El 98,1% monitoriza sus compras online y también dedican tiempo a guiarles y darles consejos para que consuman de forma más responsable. De pequeño querías unas zapatillas porque habías visto que las llevaba una famosa o tu amigo Jonathan, que siempre iba a la moda. ¿Y ahora? El scroll define lo que quiere la generación alfa. Cuando se les pregunta sobre qué les influye en sus intereses y gustos, el 61% de los encuestados señala a las redes sociales, una cifra superior a la influencia de su entorno y por delante de los canales de siempre, como la publicidad en televisión o la experiencia en tienda. Incluso entre los niños más pequeños, de 7 a 9 años, el 57% reconoce que las redes sociales influyen en sus gustos. Esos gustos son para estudiar. A veces quieren un Labubu y otras una cámara analógica con flash. Porque esos objetos analógicos que parecía que ya eran vintage están volviendo. Y si los padres no tienen muy claro de qué hablan sus hijos, le preguntan a Rufus, el asistente de Amazon, que les hace una comparativa con más detalle que el dueño de una tienda de antigüedades. Así, cuando llega el momento, saben que no van a fallar en sus compras. Ahora los profesores ven a sus alumnos en las excursiones con un MP3 o un iPod como el que ellos tenían a su edad, o unos auriculares, un Tamagotchi. Son una generación que parece obsesionada con la identidad. Pero a la vez ya hay estudios que la sitúan como la más concienciada con su entorno, en concreto con la crisis climática. Y es normal, porque para ellos nunca ha sido una amenaza futura o incierta. En su corta vida han vivido Filomena, Adana o incendios cada vez más devastadores. Para ellos siempre ha sido una realidad presente. Los boomers construyeron un futuro de progreso, pero resultó ser una burbuja que se acabó pinchando. A los millennials se nos prometió un futuro y acabamos siendo la generación sin futuro. Las generaciones se definen por la gran contradicción a la que les toca enfrentarse, y ahora parece que estamos ante la más expuesta y vulnerable. Se les anima a ser emprendedores y a estar expuestos a una vida frenética. Pero también tienen más capacidad de decisión. Se les impulsa a apostar por el slow life y son la generación más atendida y concienciada. Y yo me pregunto a todo esto, ¿qué será lo que le acabe reprochando la generación alfa a los Z y a todas las generaciones anteriores? Porque el reproche, eso siempre llega. A los boomers les llegó con el OK Boomer de los millennials. Necesitábamos mostrarles nuestro cansancio. Y luego nos dieron de nuestra propia medicina a los millennials cuando llegó el cringe millennial del que nos acusaban los Z. Es decir, que nos creíamos muy guays, pero en realidad éramos gente de 35 años diciendo PEC. Por ahora, nuestros alfa de confianza nos han contado que ven a los Z como un ejemplo a seguir. Pero ya les tocará.
Como hemos aprendido de nuestras no pocas sesiones de terapia, toda generación traumatiza a la siguiente por mucho que intente no hacerlo. Lo que tampoco sabemos todavía es cómo nos traumatizarán estas entregas. Ya lo descubriremos, supongo, pero por el momento, aquí me tendréis en la siguiente. ¿Y quién llama ahora a la puerta? Pues aquí estás otra vez, colocándote el flequillo antes de abrirla. Pero te veo distinta. ¿Te has hecho un wolf cut? Es el inicio de una nueva era. Te lo has repetido desde que saliste de esa peluquería, pero nadie se lo traga. Mientras abres, te enfadas más contigo misma por haber pedido algo que ni siquiera te acuerdas de lo que es. Pero no es un paquete, es un sobre. Y no tiene pinta de ser una factura. Sacas lo que hay en el interior y te sale una sonrisa sin querer. Casi ni te acordabas. Es la foto con tu amiga y sus 2 hijos. En papel, para que la enmarques. Detrás lleva una nota, la primera foto de mi carrete. Encuentras un hueco para colocarla en tu habitación justo al lado de la foto de vuestro viaje a París delante de la Torre Eiffel. ¿Y qué hacíais las 2 con ese emo style? Te das cuenta de que al final siempre es lo mismo. Todos queremos pertenecer a algo. Y ahora sí. Adiós. Hasta la siguiente entrega.